Disfruta de la tercera y última parte de los modelos o patrones de mate que debes conocer. Terminamos conociendo el mate de Blackburn, el mate árabe, el mate de Damiano y el mate de Pillsbury. ¡Vamos! Boss. Bien amigos, les habla Chess Boss y nos encontramos nuevamente en un emocionante tutorial. Ya en este vamos a terminar lo que son los mates o patrones básicos de mate que ustedes deben manejar para aplicar en sus partidas. Decirles que vengo llegando al sur terrible motivado, terrible prendido, con ganas de hacer tutoriales. Así que nos vamos a ir inmediatamente a la materia. Bien, el mate que vamos a ver hoy día, el primero, es el mate conocido como el mate de Blackburn, o de Joseph Blackburn, siendo un jugador inglés del año siglo, mejor dicho, 19, que se caracterizaba por tener un estilo bastante agresivo, bastante incisivo, pero que no le impedía moverse como pez en el agua en las posiciones también más tranquilas, más estratégicas, más posicionales. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando estudiamos un mate es identificar cuáles son los actores que participan en este mate. En este caso, tenemos un caballo y dos alfiles, ¿ya? Dos alfiles que ustedes se fijan ahí están atacando fuertemente en la diagonal. Entonces, el mate se produce cuando nosotros atacamos con el alfil en la casilla H7, los dos alfiles, fíjense ustedes, cortan el paso de las diagonales para que el rey no se pueda mover y el caballo tiene la función de quitar la casilla F7. Así se produce el mate, ¿ya? Una vez que tenemos claro el modelo o el patrón, nos vamos a ir a un ejemplo un poquito más complicado, ¿eh? Decir que este mate se va complejizando cada vez más a medida que hay más piezas en el tablero, ¿ya? Ahora, lo primero que hay que hacer es analizar qué está pasando aquí. Aquí en realidad la posición está bastante complicada porque hay amenazas ya por ambos bandos. El negro amenaza a comer acá, si ustedes se dan cuenta, la dama que está siendo atacada, y al mismo tiempo está creando una amenaza sobre la torre aquí en la casilla F1. Y el blanco también tiene todas sus piezas activas, ¿ya? Tiene el alfil coordinando, el caballo, el alfil de G6 y la dama. Esas cuatro piezas son las que deben encargarse de dar el mate. Entonces, ¿qué hacer aquí? ¿Cómo podemos llegar a la posición o al modelo que vimos anteriormente? Aquí es cuando hay que empezar a analizar. Lo primero que llama la atención es que el caballo de F6 tiene la misión de cubrir el punto H7, que está atacado en este caso por tres piezas. Si ese caballo fuera eliminado de la defensa, el rey quedaría prácticamente desprotegido y el alfil de 5 podría entrar al juego, ¿ya? Eso obviamente nos da lugar a que se nos empiece a ocurrir la jugada que ustedes ya tienen en mente. Exactamente, regalar la dama. Si nosotros regalamos la dama acá, una jugada espectacular, jaque, la única posibilidad que va quedando es capturar con el caballo, ¿cierto? Y ahora, obviamente, el alfil puede entrar y llegar al modelo que estábamos revisando recién. Vayamos a otro un poquito más complejo, que es el que está acá. En realidad aquí pasa algo parecido al ejemplo anterior. Tenemos los actores aquí que son el alfil de B2, el alfil de D3 y el caballo. Y la dama está lista también para cooperar con esas tres piezas, ¿ya? El rey negro está en una situación bastante desprotegida, ya que las piezas blancas lo presionan, están encima de él, ¿sí? Es muy importante, recuerden, siempre tener sus piezas ubicadas en posiciones activas y que estén amenazando puntos importantes en la posición del rival. Eso lo hemos dicho durante varios tutoriales, porque es fundamental, ¿eh? A veces uno se conforma con sacar las piezas, pero si las piezas no coordinan entre sí y no ocupan casilla activa, no nos sirve de mucho en realidad, ¿ya? Ahora, si ustedes comparan el potencial de las piezas negras están desarrolladas, ¿sí? Están desarrolladas, pero no están en casilla activa, están pasivamente ubicadas. Se fijan, las torres ni siquiera todavía
ven alguna columna y, claro, está atacado el caballo, pero se está amenazando también, hay un contraataque sobre el caballo de G5, ¿sí? Pero las piezas negras no están bien ubicadas, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo entramos aquí? ¿Cómo logramos romper la defensa del rey? Aquí ustedes pueden parar el video y empezar a analizar. De seguro ya se les está ocurriendo, para llegar a la misma posición anterior, exactamente, regalar la dama. Si nosotros entregamos la dama acá, se crean amenazas realmente terribles. ¿Por qué? La dama amenaza un mate inmediatamente, acá en la casilla H8, apoyado del alfil en la diagonal, y aparte el caballo también está apoyando otro mate, la casilla H7. Entonces ahí parece que no va quedando otra alternativa que capturar la dama. Si no, es imposible parar esos dos mates. No hay forma de hacerlo. Al comer, lo único que va quedando ahora es dar el bonito mate de Blackburn. El siguiente mate que vamos a ver, que a mí me gusta mucho también, es el mate árabe, ¿ya? En el mate árabe, los protagonistas, lo vamos a ir viendo, son el caballo y la torre, ¿ya? El caballo y la torre puede lograr muchas configuraciones de mate, ¿ya? Y en diferentes posición y ángulo en el tablero. A veces basta con dar vuelta un modelo y lo podemos aplicar en otro sector del tablero. Eso es muy importante también, establecer relaciones y analogía entre los patrones, porque a veces no se presentan de la misma manera, un poquito más camuflados, pero es cosa de aplicar la lógica para descubrirlo. Esta es la posición típica del mate árabe, torre y caballo. Bueno, ustedes ya están dándose cuenta cuál es la jugada, ¿cierto? Exacto, la torre se pone en H7, ataca al rey de frente y no puede comer, obviamente, porque está el caballo defendiendo, ni tampoco escapar a la casilla G8, porque el caballo cubre ese importante punto, ¿ya? Este es el modelo patrón de este mate. Ahora, veamos algunos ejemplos cómo esto se puede ir complejizando. Aquí tenemos una posición interesante. Si ustedes se fijan, lo primero que llama la atención es que las torres están defendiendo al rey y están en una posición pasiva, porque están evitando que la dama se meta en H7 apoyada del caballo y den un lindo mate al rey, ¿cierto? Entonces, lo primero que podemos decir aquí es que la torre de G7 está esclavizada al punto H7, ¿cierto? Ahora, lo otro que podemos decir también es que si ustedes se dan cuenta y pensamos, imaginamos de manera abstracta, ¿qué pasaría si la torre negra no estuviera en G7? También surge otro modelo de mate atrás, en que la torre de G3 se puede comer a la torre de G8 y generar otro mate, apoyado por el caballo. Entonces ahí ya hay un tema. ¿Sí? Ustedes deben buscar en las combinaciones patrones y temas de todos los que han estudiado y pensar de qué forma puedo llegar a ellos, ¿ya? En este caso empieza a surgir la idea del sacrificio nuevamente, ¿sí? Se fijan ustedes que en todas estas combinaciones el sacrificio está a la vuelta de la esquina. Claro, regalar la dama es un recurso muy importante si nosotros podemos llegar al mate, porque recuerden que las piezas tienen un valor relativo, ¿ya? La dama se sacrifica si logramos un objetivo mayor. Entonces aquí, ¿cuál será la jugada? Exacto, regalamos la dama, la torre está obligada a ir a ayudar al rey, porque el rey no puede comer porque está el caballo acá, ¿cierto? Y ahora aparece el modelo del mate árabe de torre y caballo. ¿Se fijaron? El último ejemplo, ¿ya? Bueno, siempre conviene a la hora de realizar un ejercicio, recuerden que yo se los dije también en los primeros tutoriales, primero analizar 1 minuto o 2 minutos el ejercicio para ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Valorar la posición. En ese momento de valorar uno se fija en el material, si tenemos piezas de menos o material de menos, ver si hay alguna compensación, algo a cambio que justifique ese material, ver cómo está la posición de los reyes, ver cómo está la coordinación de las piezas y ver si hay algún tema táctico puntual que podamos aprovechar. Eso es muy importante. Aquí lo primero que llama la atención es que en el desarrollo de las negras hay piezas que no están bien ubicadas. Se fijan las torres, los alfiles están de manera pasiva porque no tienen mucho espacio.
a pesar de que tienen ventaja material porque tienen una pieza de más. Pero en este caso, puntualmente se está amenazando comer la dama, y si le tocara mover al negro, el negro podría simplificar el juego y parar el ataque, lo que lo llevaría a una posición ganadora, ¿cierto? Obviamente ustedes ya se habrán dado cuenta cómo simplificaríamos acá, pero el negro está amenazando a hacer dama por torre, y cuando la dama se coma a la dama, entra a la torre y se cambian todas las piezas, y quedaríamos con material de menos, ¿cierto? Pero le va tocando mover al blanco, y el blanco encuentra la forma de llegar al mate árabe. ¿Cómo lo harían acá? Pueden parar el video y analizar. Claro, se trata de llegar al mismo patrón que hemos visto antes, exactamente. Si nosotros regalamos acá la dama, se fijan que aparece nuevamente el modelo acá, el modelo que estábamos viendo delante. Entonces las negras están obligadas a capturar, no tienen otra jugada. ¿Por qué? Y ahora la torre entra y da mate, ¿cierto? Obviamente aquí tapar de dama no sirve de mucho, porque el blanco tiene dos formas de ganar: o el mate típico acá, o incluso este mate, aprovechando que la dama está clavada, que no puede comer. Sería otra variante interesante. Está clavada, no puede ayudar al rey, y sería mate. Este mate es un mate súper viejo, del año 1500 y tanto, 1590 por ahí, y lo inventó un jugador, Pedro Damiano, ¿ya? Fue el que quedó registrado con este mate. Es un mate que se produce cuando la dama, apoyada de un peón, ataca al rey y el rey no tiene para dónde escapar. En este caso es fácil encontrar la jugada, ¿cierto? Exacto, la dama se pone en H7 y estaríamos jaque mate, ¿cierto? El rey está encerrado y el peón cubre a la dama que da el mate, ¿sí? Ahora, este mate se complejiza más porque muchas veces en combinaciones famosas se regala incluso una torre o las dos torres en la columna H para llegar con la dama y dar el mate. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de este mate. Ya, aquí tenemos una posición. ¿Qué está pasando? Lo primero, el blanco tiene un peón de ventaja, ¿sí? Pero este peón más encima es un peón bastante molesto, porque tener un peón en la sexta fila nos limita mucho la movilidad del rey, ¿ya? De hecho, si ustedes revisan los tratados básicos de ajedrez, recomiendan evitar que los rivales lleguen con un peón a la sexta, porque ese peón se transforma en una cuña que prácticamente divide el tablero en dos partes y el rey queda completamente desprotegido. Es fácil montar ataques con un peón en la sexta fila. Así que si ustedes en sus partidas pueden de repente ubicar un peón en la sexta fila y encerrar al rey, háganlo, porque eso le va a generar problemas de mate generalmente en la octava fila o en la primera fila. Aquí el blanco tiene que montar un ataque rápido, ¿ya? Si jugara, por ejemplo, directamente dama H5 para dar el mate, esto permitiría a lo mejor que el negro pasara a un contraataque, porque este rey también está un tanto débil. Este rey también está desprotegido. Si ustedes se fijan, hay diagonales donde ese rey puede ser atacado, ¿sí? Y la torre está lista también para poder entrar. Por ejemplo, siempre centralizar es bueno. Si la dama se colocara acá, empezarían los jaques, y ahora habría que ver aquí qué podemos hacer en realidad. Si jugáramos F3, entraría la torre por A2 jaques, nos estaríamos complicando. Aquí habría que tratar de buscar una casilla para que el rey quedara libre de los jaques, pero no se ve dónde, porque si por ejemplo rey H2, seguiría jaque. ¿Se fijan? Seguiríamos molestando. Si el rey se pone en la columna H, molesta la torre y ya incluso el negro puede sacar esta torre, porque la dama, aunque entre por H7, el rey se puede escapar. Entonces la cosa se empieza a complicar, ¿sí? Se trata de buscar un camino rápido para terminar con la resistencia del rey negro. Y aquí ustedes me imagino que ya están pensando cómo podemos llegar a que la dama alcance la casilla H5, pero con ganancia de tiempo. Y aquí surge la idea que yo les decía antes: empezar a sacrificar las torres. Puede venir, como ha ocurrido en muchas partidas famosas, jaque. Buena jugada.
La única que tiene el negro es comer, ¿cierto? No queda más. Y ahora, jaque, ganando tiempo, el rey tiene que jugar rey G8 y ahora dama H7. Aquí han habido combinaciones realmente espectaculares con este tema. Incluso no con la misma posición que la que estamos viendo, en la que el blanco ha tenido que regalar sus dos torres, dar otro jaque para después pasar con la dama y dar mate. O sea, aquí este es un mate que se combina también con otros temas, como hemos dicho. Muy bonito. Bueno, aquí aparece también el mate de Damiano, pero de manera distinta al ejemplo anterior, porque ahora el peón está en la séptima fila. Pero la idea es llegar con la dama a esta casilla, ¿cierto? Para poder llegar al modelo del mate de Damiano, ¿sí? Ahora, nuevamente aquí, si nosotros analizamos qué es lo que está pasando, nos damos cuenta que el blanco tiene una torre de menos. Tiene una torre de menos. Pero ¿qué tiene el blanco a cambio? Primero, el blanco tiene espacio. Estos dos peones son terribles porque tienen al rey completamente arrinconado. Y las piezas están apuntando todas sobre el rey. El alfil listo para atacar, la dama en posición de ataque también para entrar a través de la columna, el caballo listo para saltar por G5 y la torre en G1 también haciendo lo suyo. El negro, por su cuenta, tiene el caballo fuera de juego, el alfil restringido y encerrado, producto del alfil. Prácticamente es como que tuviera dos piezas de menos en la realidad. Y las únicas piezas que podríamos decir que por ahora están en una posición decente son la dama y la torre. Pero lamentablemente no están haciendo nada, lo que decíamos delante, no están creando ni una amenaza concreta contra la posición blanca. Eso es una posición pasiva. Acuérdense lo que decía José Raúl. La armonía y el trabajo en conjunto de las piezas es la clave de todo el ajedrez. Bien, ¿cómo hacemos aquí para llegar al matecito de Damiano? Claro, si nosotros aquí jugamos dama H4 estaríamos amenazando un mate, pero a lo mejor daríamos tiempo a que el negro sacara su torre o quizá algún contraataque y el rey tratara de escapar por F7, nunca se sabe. Aquí hay que tratar de buscar un camino más rápido, ¿sí? Se trata de llevar al rey a la columna H. ¿Cuál es la jugada? Ustedes ya la tienen lista. Efectivamente, sacrificamos el alfil, producto del poco espacio que tiene el rey. La única posibilidad que tiene es comer, no hay otra alternativa, y con eso ganamos tiempo de llevar la dama a la columna H. Dama H3 también sirve. Y luego, todo esto es forzado, obligado. Y ahora, dama H8 y llegamos a un lindo mate. Vamos ahora a ver el último mate, el mate número 10, que es el mate de Pillsbury. Este es un mate que a mí me gusta bastante, porque en el mate de Pillsbury se produce la acción de la torre y del alfil. Ya aquí voy a marcar estas dos piezas, y aquí aparece un tema táctico que se conoce comúnmente como el molino, ¿eh? Así yo lo he visto en los libros. ¿Por qué? ¿Por qué el molino? Porque la torre entra, da jaque, el rey se mueve, luego la torre vuelve a salir y da jaque, y se produce una repetición de jaque entre la torre, que deja que el alfil de jaque, y la torre va comiendo todo lo que encuentra a su paso. Por eso le dicen el molino, ¿ya? Entonces aquí la jugada parte con torre por G7, obviamente jaque. El rey se tiene que mover a la casilla H8, y si nosotros ahora no elegimos el lugar correcto para sacar nuestra torre, quizá lo único que podemos optar es a tabla, porque si nosotros jugamos, imagínense acá, torre acá, el rey va a volver a la casilla G8, y a lo mejor nosotros podemos repetir esto, pero no vamos a llegar al mate. Aquí se trata de pensar bien dónde vamos a poner la torre. ¿Dónde la ponemos? Exactamente a cualquier casilla de la columna G, porque se trata de permitir que el alfil dé el jaque al descubierto, pero que el rey no tenga acceso a la casilla G8, ¿cierto? Entonces puede ser torre G6 o cualquier jugada de torre en la columna G, ¿cierto? Lo único que queda es tapar con torre, y ahora mate. Y aquí tenemos el mate de Pillsbury, el modelo, ¿ya? Ahora vamos a tratar de ir a un ejemplo más complicado y ver cómo lo podemos aplicar, ¿ya? Aquí tenemos la posición. Interesante, ¿no? Bueno, lo primero que salta a la vista es que el rey está débil, producto de que aquí los peones del enroque se debilitaron. Si ustedes se fijan, estos peoncitos
del enroque dejaron de darle protección al rey. Si el peón de F5 estuviera en G6, la cosa sería muy diferente. Estaría el rey cubierto. Ahora, aparte de esto, llama la atención que las blancas están coordinando todas las piezas también. Tienen sus dos torres en importantes columnas. Una torre domina junto con la dama la columna G y la otra torre presiona el peón de F5. Los alfiles están centralizados, apuntando en importantes diagonales. Esto es fundamental. Y la dama está lista también para hacer lo suyo. El blanco tiene una coordinación perfecta, un trabajo en equipo perfecto. Ahora, el negro por su lado, si ustedes se dan cuenta, no está igual, ¿sí? Tiene el alfil, pero que le está pegando a su propio peón, el alfil de C8. La torre está en una función defensiva, cubriendo la presión sobre el alfil de F6, ¿sí? Y la torre en F8 prácticamente es una espectadora nomás, que está mirando qué va a pasar con el rey. La dama tiene la misión de cubrir el punto F6, pero tampoco desarrolla actividad ni amenazas sobre el rey blanco. El rey blanco está muerto a la risa acá en B1, ¿cierto? Entonces, pero se trata de dar el remate, el golpe. ¿Cómo podemos llegar al mate de Pillsbury? ¿Sí? Aquí empieza a surgir nuevamente la idea del sacrificio, ¿sí? Necesitamos que el alfil y la torre tomen protagonismo. ¿Cuál es la pieza que defiende al rey? El alfil de F6. Esta es la pieza que cubre al rey. Entonces aquí empieza a surgir la idea. Sacrifico mi dama en G7. ¿Cuál es la única jugada que tengo posible ahí? Exacto. Tengo que comer con el alfil. Ahora entra el alfil dando jaque. El rey está obligado a jugar rey G8 porque no puede comerse al alfil porque está protegido por la torre de G1, ¿cierto? Rey G8. Y ahora se trata de llegar al modelo anteriormente visto, pero evitando que la dama pueda alcanzar una posición en la casilla G5 o que la torre pueda pasar a cubrir a la casilla G6. Por lo tanto, la jugada que hay que hacer aquí es una jugada importantísima, ¿sí? Ya, ustedes ya tienen la jugada, exacto. La jugada correcta, a ver, vamos a ver una jugada primero que sería mala aquí, ¿ya? Si nosotros sacamos el alfil a la casilla D4, por ejemplo, damos tiempo a que la torre pase a G6 y se cubra de toda la amenaza. Y aquí repentinamente estaríamos con dama de menos y pronto podríamos perder el juego, de seguro. Por lo tanto, no sirve alfil D4. La jugada que evita que la torre pase a G6 es alfil F6. Esa es la jugada, en este caso brillante, que termina con el destino del rey negro porque está mate. No se puede cubrir y el rey ha muerto. ¿Se dan cuenta? A veces una combinación funciona con una sola jugada, con una sola variante. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos también a las posibilidades de contrajuego que tenga el oponente. ¿Se fijan? Así hemos terminado esta colección de los 10 patrones de mate que ustedes deben conocer. Bueno, decir que esta colección está dedicada a los principiantes, a los iniciados. Por lo tanto, si a ti te pareció muy simple, muy básica, te invito a conocer mis colecciones Aprende Ajedrez, Chess World y diferentes clases magistrales en donde importantes grandes maestros han colaborado para exponer partidas y enseñarnos parte de sus conocimientos. En el canal tienen varios videos dedicados a lo intermedio y a lo avanzado. Y recuerden, los días lunes subimos para los principiantes y los días viernes subimos para los avanzados. Además, los invito cordialmente a participar en redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, porque este año tenemos muchas actividades novedosas. Se viene el circuito Damas del Tablero, 11 y 12 de mayo, la primera fecha. Si tiene alguna amiga, alguna vecina, la abuelita que le gusta jugar ajedrez, todas las mujeres están invitadas para este circuito que es exclusivamente dedicado a ellas. El circuito Damas del Tablero, nuestro tercer año, y vamos a celebrar ya nuestra 10ª fecha, nuestro 10º torneo. Así que muy contento, espero que el trabajo les haya gustado. Si realmente sientes que te sirvió, que te fue de utilidad, suscríbete al canal para que YouTube te avise cuando subamos próximas producciones. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao!
Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Box.